Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo episodio de esta miniserie o de este mini curso de finanzas donde son 5 minutos para transformar tus finanzas con Lady Rengifo y con Alejandro Salazar. Entonces en el capítulo anterior estábamos hablando, terminando el capítulo anterior, de la regla 50-30-20, ¿cierto? Y en ese último 20% habíamos hablado de que un 10% era para el ahorro y otro 10% era para la inversión. Entonces, continuando con este episodio, por favor, entremos en materia del tema del ahorro, Lady, por favor. Claro que sí, Alejandro. La regla 50-30-20 pudiera sonar como una regla muy cuadriculada y aunque no es necesario mantenernos al 50-30-20, para mí sí es importante considerar que de todo lo que tú ganes deberías ahorrar el 10%, sea mensual, quincenal y al final del día el 10% de lo que ganas en un mes. ¿Por qué? Una vez yo logro ahorrar el 10%, lo que voy a hacer con ese dinero es construir mi fondo de tranquilidad. Un fondo de tranquilidad debería consistir entre 3 a 6 meses de los gastos necesarios. Es decir, de lo que yo ya estoy diciendo que ese 50% paga mis gastos esenciales, ese 50%, si yo al mes me da una cantidad X, vamos a decir $2,000, debería tener en mi fondo de tranquilidad de 3 a 6 meses de esos $2,000 para poder acceder a ellos en el caso de cualquier emergencia. De pronto un accidente, de pronto no tener el dinero porque cambié de trabajo y tengo un cheque atrasado. Lo importante es construirlo. ¿Y cómo lo voy a construir? Con el 10% de mi salario. Y ese 10% del salario, Lady, ¿cómo, digamos que una persona que esté ras con ras, cómo puede empezar a descubrir de dónde va a sacar el dinero para poder ahorrar ese 10%? Lo hablamos en algún momento y siempre digo, pareciera imposible, pero si no observamos nuestro presupuesto y miramos dónde se nos está yendo el dinero, de pronto en algún gasto hormiga, va a ser casi que imposible sacar ese 10% que necesitamos ahorrar para nuestro retiro. Para nuestro fondo de tranquilidad. Piénsalo así, Alejandro. Si yo soy una empleada y yo gano a $20 la hora, automáticamente trabajar 40 horas a la semana no me justifican un cheque de $800. Yo ya sé que mi cheque va a ser por menos porque tengo que pagarle impuestos a la IRS y el resto de cosas que tengo que pagar. Entonces yo creo que sí, tenemos la obligación de pagarle al gobierno. ¿Por qué no sentir la obligación de pagarle a mí primero el 10% para construir ese fondo de tranquilidad? ¿Sabes una cosa? Yo creo que es muy importante que mencionemos que en la parte de la consecución del presupuesto, para poder tener el 10% del ahorro, debemos empezar a guardar todos los tiqueticos, todos los recibos que tengamos para poder armar ese presupuesto y hacer como un panorama global de cómo están nuestras finanzas en este momento. Sí, sentarse, coger una hoja de Excel o un cuaderno y empezar a anotar: yo me gasto tanto en renta, me gasto tanto en energía, me gasto tanto en tal cosa, para poder de ahí determinar con los recibos: uy, es que este mes me gasté $30 en café, o este mes me gasté $40 saliendo a comer empanadas con mi esposa o con mis hijos, por ejemplo. Entonces es importante poder determinar por dónde se te está yendo el dinero para poder armar el presupuesto y tener como el panorama total de cómo están tus finanzas, como si fuera un escáner, como cuando uno va al doctor y le dice: venga, es que me partí el brazo, y entonces venga, hágame la radiografía aquí. Es como una especie de radiografía de tus finanzas, ¿sí? Para poder saber en cómo estás en este momento, pues tienes que revisarte. Pues si tienes todos los tiquetes o todas las facturas guardadas, pues puedes empezar a hacer tu contabilidad. Si no, pues entonces el primer paso para poder empezar a ahorrar y armar un presupuesto es empezar a guardar todos los tiqueticos para poder armar tu por dónde es que se está gastando todo el dinero. Total, y de hecho yo te regalo aquí una estrategia, y es que muchos de los bancos con los cuales ahorita hacemos banca, que todos conocemos, te permiten crear dentro de la aplicación una manera de que ellos te seleccionen en dónde usaste tu tarjeta y dónde estás haciendo más gastos. Eso creo que es una cosa maravillosa que muchos bancos han estado implementando, y otras aplicaciones que existen, por ejemplo Splitwise es excelente para eso y te ayuda a llevar un control de tu presupuesto y cuánto te estás gastando en comida, y te ayuda como hasta compararlo mes con mes y ver a dónde realmente gastaste más. Aquí abajo les vamos a dejar los nombres de las aplicaciones y de las herramientas que estamos hablando en el mini curso para que ustedes puedan tener un mejor control de sus finanzas y aprovechen al máximo estos 5 minutos para transformar tus finanzas con Lady Rengifo y con Alejandro Salazar.